Me llamo Elvira Morales y tengo 68 años. Durante 42 de ellos, estuve casada con Arturo. 42 años es mucho tiempo, ¿verdad? Es más de la mitad de mi vida. Es suficiente tiempo para criar hijos, levantar una casa, sobrevivir crisis económicas, enterrar padres y construir una rutina tan sólida que parece imposible de romper. Siempre pensé que eso era el amor maduro. No las flores ni los poemas, sino la compañía. El café compartido cada mañana. Preguntarle si ya comió. Doblar su ropa limpia aunque mis manos ya no sean tan ágiles como antes. Yo creía que cuando el fuego del romance se apaga, lo que queda es algo más valioso. La costumbre, el compañerismo, la historia compartida. Pero hay una diferencia enorme entre elegir quedarte con alguien porque los amas y quedarte porque ya no sabes hacer otra cosa. Esa diferencia la descubrí una tarde de octubre del 2022, cuando escuché a mi esposo decir algo que cambiaría todo. No me lo dijo a mí. Lo dijo como quien comenta el clima, sin drama, sin maldad. Y justamente esa indiferencia fue lo que más dolió. Les voy a contar mi historia. No porque sea especial, sino porque creo que muchas mujeres de mi edad, y quizá más jóvenes también, se verán reflejadas en ella. Esta es la historia de cómo descubrí que había dedicado 4 décadas a un hombre que veía nuestro matrimonio como un mueble viejo. Útil, familiar, pero sin ningún valor sentimental. Y es también la historia de cómo, a los 68 años, tuve el valor de elegirme a mí misma por primera vez. Si están escuchando esto, les pido que se queden conmigo, porque lo que me pasó podría pasarle a cualquiera. Y lo que hice después, bueno, eso también está al alcance de cualquier mujer que se atreva. Antes de seguir, quiero pedirles un favor enorme. Este canal existe gracias a personas como ustedes que se toman un segundo para apoyarnos. Si esta historia resuena con algo que han vivido o sentido, les pido de todo corazón que le den like a este video. Es solo tocar un botón, pero para nosotros significa el mundo, porque ayuda a que más personas encuentren estas historias. También, si aún no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna historia real como esta. Y algo que me encanta es leer sus comentarios. Cuéntenme qué opinan de lo que están por escuchar. O simplemente díganme de qué ciudad o país nos están viendo. Cada comentario, cada like, cada suscripción hace que este canal crezca y llegue a más mujeres que necesitan saber que no están solas. Les agradezco infinitamente su apoyo. Ahora sí, sigamos con la historia. Nací en 1955, aquí en Puebla. Soy poblana de nacimiento y de corazón. Crecí en la colonia La Paz, en una casa chiquita con piso de cemento y techo de lámina que en verano se convertía en horno y en invierno nos hacía tiritar bajo las cobijas. Éramos 5 hermanos y mis papás, y mi padre trabajaba de velador en una fábrica textil y mi madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. No fuimos ricos, pero tampoco nos faltó el plato de comida. Eso sí, aprendí desde muy chiquita que las mujeres debíamos ser prácticas, calladas y serviciales. Mi mamá siempre decía, una mujer vale por lo que hace, no por lo que dice. Me enseñó a cocinar, a limpiar, a remendar ropa, a estirar el dinero hasta donde no alcanzaba. Me enseñó a ser la perfecta esposa, aunque en ese momento yo no lo supiera. Conocí a Arturo cuando tenía 24 años. Yo trabajaba en una tienda de telas en el centro de Puebla. Y él entraba seguido porque su mamá le mandaba a comprar hilos y botones. Era un hombre serio, de pocas palabras, 3 años mayor que yo. No era especialmente guapo ni especialmente simpático, pero tenía trabajo estable como mecánico, y eso, en aquellos tiempos, era mucho decir. Empezamos a salir en 1979. Íbamos a caminar por el Zócalo los domingos. A veces comprábamos esquites o un elote. Él no era muy romántico, pero me trataba con respeto, y mi mamá decía que eso era lo más importante.
El amor se construye, me decía. Ya verás que con el tiempo todo llega. Nos casamos en mayo de 1980. Yo tenía 25 años recién cumplidos y él 28. La boda fue sencilla, en la parroquia de nuestro barrio, con una fiesta pequeña en casa de mis papás. No hubo luna de miel ni gran celebración. Al día siguiente, Arturo volvió al taller y yo empecé mi vida como señora de Morales. Rentamos un cuartito en la colonia Analco. Era chiquito, pero era nuestro. Yo dejé de trabajar en la tienda de telas porque Arturo decía que una mujer casada no debía estar en la calle. Su trabajo era la casa, y el mío era mantenerla. Yo acepté sin chistar porque así me habían enseñado. Además, pensaba que los hijos no tardarían en llegar, y entonces sí tendría las manos ocupadas. Y llegaron. Primero Claudia, en el 82. Después los gemelos, Héctor y Martín, en el 85. Y finalmente, Roberto, nuestro último, en el 88. 4 hijos en 6 años. Mi vida se convirtió en un torbellino de pañales, biberones, llantos, desveladas, enfermedades infantiles y cuentas por pagar. Arturo trabajaba muchas horas y traía el dinero a la casa, pero la crianza, la casa, todo lo demás. Eso era mío. No me quejo. Así eran las cosas. Mis amigas vivían igual. Todas éramos mujeres que nos entregábamos por completo a nuestras familias, y nadie cuestionaba si estábamos cansadas o si necesitábamos algo para nosotras. No existía eso. Arturo era buen proveedor. No tomaba, no me pegaba, no andaba de mujeriego. Eso, según mi mamá y mis suegros, lo convertía en un excelente esposo. Y yo le creí. Me tragué mi cansancio, mis ganas de estudiar algo, mis sueños pequeñitos de tener un dinerito propio. Todo eso lo guardé en un cajón y me dediqué a ser la esposa perfecta. Los años pasaron. Los niños crecieron. Claudia se casó. Los gemelos se fueron a trabajar a Querétaro. Roberto formó su propia familia. De pronto, la casa que había estado llena de ruido y movimiento quedó en silencio. Solo quedamos Arturo y yo. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de algo que había ignorado durante décadas. Entre mi esposo y yo no había conversación. No había risas. No había complicidad. Solo había rutina. Él se levantaba a las 6 de la mañana. Desayunaba en silencio lo que yo le preparaba. Se iba al taller y regresaba a las 7 de la tarde. Cenaba, veía la televisión y se iba a dormir. Los fines de semana arreglaba cosas de la casa o se quedaba viendo fútbol. Yo hacía lo mismo de siempre: cocinar, limpiar, lavar, tender. A veces me preguntaba si eso era todo lo que quedaba, pero me regañaba a mí misma por ser malagradecida. Tenía un techo, comida, una familia. ¿Qué más podía pedir una mujer de mi edad? Lo que no sabía es que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Y todo empezaría con una frase que no estaba destinada a mis oídos. Era octubre del 2022, un sábado por la tarde. Claudia, mi hija mayor, nos había invitado a comer a su casa. Ella vive en la colonia Amor, cerca de aquí, con su esposo Fernando y sus 2 hijos adolescentes. Siempre ha sido atenta con nosotros. Nos invita seguido porque dice que se siente sola ahora que sus hijos ya no le hacen mucho caso. Ese día preparó mole poblano, mi favorito. Comimos en su comedor mientras los nietos estaban entretenidos con sus celulares. La plática fue de lo normal, que cómo estaba la casa, que si ya había llovido en nuestro rumbo, que cómo iba el taller de Arturo. Después de comer, ayudé a Claudia a recoger los platos mientras Arturo y Fernando se quedaron en la sala platicando. Los muchachos se fueron a sus cuartos. Era una tarde tranquila, sin nada especial. Cuando terminamos de lavar los trastes, Claudia me dijo que me sentara, que ella terminaría de acomodar todo. Yo me serví un vaso de agua de Jamaica y fui a la sala. Pero antes de llegar, me di cuenta que había olvidado mi chal en el respaldo de una silla del comedor.
Octubre en Puebla puede ser fresco por las tardes, y yo siempre cargo mi chal café que me tejió mi mamá hace años. Regresé por él, y fue en ese momento cuando escuché la voz de Arturo. No estaban hablando fuerte. Era una conversación normal entre dos hombres. Fernando le estaba contando algo sobre unos problemas con Claudia, algo de que ella se quejaba de que él ya no era detallista como antes. Yo no quería escuchar, pero tampoco quería interrumpir. Me quedé paralizada en el pasillo, con la mano estirada hacia mi chal. Y entonces lo escuché. Fernando le preguntó a Arturo: «¿Y tú qué opinas, suegro? ¿Cómo le haces con Elvira después de tantos años?» Hubo un silencio breve. Después, la voz de mi esposo, tranquila, casi aburrida. «Yo con Elvira ya estoy por costumbre. El amor ese que dicen fue hace años. Ahorita nada más es, pues ya, estar. Pero tampoco es que me quite el sueño. Así es esto del matrimonio, ¿no? Al final todos terminamos igual». Sentí como si me hubieran aventado un balde de agua helada. No me moví, no respiré. Solo me quedé ahí, de pie, con la mano todavía extendida hacia ese maldito chal. Fernando se rió con incomodidad y cambió el tema. Arturo siguió hablando de otras cosas como si nada. Yo tomé mi chal en silencio, me lo puse sobre los hombros y regresé a la cocina. Claudia me vio la cara y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo estaba un poco cansada. Nos fuimos de su casa media hora después. En el camión de regreso, Arturo iba viendo por la ventana. Yo iba sentada junto a él, mirando mis manos arrugadas sobre mi regazo. 42 años de matrimonio, y para él, yo era solo costumbre. No le dije nada esa noche, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente. Pero algo dentro de mí se había roto, y por primera vez en mi vida empecé a cuestionarme todo. Durante las siguientes semanas me dediqué a observar, no a reclamar, no a llorar, sino a observar con ojos nuevos la vida que había construido. Empecé a ver las señales que siempre estuvieron ahí, pero que yo ignoré. O mejor dicho, que justifiqué durante años diciéndome a mí misma que así era el matrimonio después de tanto tiempo. Recuerdo la primera señal clara, años atrás. Fue en 1997, cuando cumplimos 17 años de casados. Yo tenía 42 años. Había visto en una tienda un vestido azul marino muy bonito y pensé que podría comprarlo para salir a cenar ese día. No era caro, pero tampoco barato. Le pregunté a Arturo si podíamos darnos ese gusto. Él me miró como si le hubiera pedido la luna. ¿Un vestido? ¿Para qué? Ya tienes ropa. Mejor ahorramos ese dinero para cualquier emergencia. Yo insistí un poco. Le dije que hacía años que no salíamos solos, que sería lindo celebrar. Él suspiró, molesto, y me dijo: «Elvira, ya no somos chavos para andar de románticos. Mejor te compro unos tacos y asunto arreglado». Me compró los tacos, y yo me tragué la decepción junto con ellos. Me dije a mí misma que él tenía razón, que el dinero había que cuidarlo, que los vestidos y las cenas eran tonterías de juventud. Esa noche, mientras él veía la televisión, yo me quedé despierta mirando el techo. Me pregunté si acaso no merecía, aunque fuera un pequeño detalle, pero rápido me regañé a mí misma por ser egoísta. La segunda señal fue: en el 2003. Teníamos 48 años. Un día me enfermé feo, una gripa terrible con fiebre alta. Estuve en cama 3 días. Los primeros 2, Arturo se hizo de comer solo, calentando lo que yo había dejado preparado. Al tercer día, cuando ya no quedaba nada en el refrigerador, entró al cuarto y me dijo: «¿Cuándo te vas a levantar? Ya no hay comida». No me preguntó cómo me sentía. No me llevó un té. No se ofreció a comprar algo en la calle. Solo le preocupaba que no hubiera comida. Me levanté ese mismo día, con fiebre y todo, y fui a la cocina a prepararle su cena. Él comió sin darme las gracias, y después se fue a dormir. Yo volví a la cama temblando de frío y con el cuerpo adolorido.
Me dije a mí misma que los hombres son así, que no saben cuidar enfermos, que seguramente se sentía mal, pero no sabía cómo demostrarlo. La tercera señal fue en el 2009. Yo tenía 54 años. Una amiga de mi colonia, Rosario, enviudó. Quedó sola con 2 hijos todavía en la escuela. Organizamos entre varias vecinas una cooperación para ayudarle con el gasto de la despedida y los primeros meses. Yo le comenté a Arturo que iba a cooperar con 200 pesos. Se enojó. Me dijo que eso era dinero que él ganaba con su trabajo, que cómo se me ocurría regalarlo sin preguntarle. Yo le expliqué que Rosario era mi amiga, que estaba pasando por un momento terrible. Pues que la ayude su familia, me dijo. Nosotros no estamos para andar de caritativos. No cooperé. Inventé una excusa con mis amigas. Me sentí miserable y egoísta, aunque el egoísta no era yo. Me convencí de que Arturo solo estaba cuidando el dinero de la casa, que era su responsabilidad como hombre, que yo debía entenderlo. La cuarta señal fue, en el 2013, teníamos 58 años. Roberto, nuestro hijo menor, se casó. Fue una boda linda, con misa y fiesta. Yo lloré todo el tiempo, como lloran las mamás cuando ven a sus hijos dar ese paso. En la fiesta, después de la comida, me acerqué a Arturo y le dije que bailáramos. Hacía años que no bailábamos juntos. Él estaba sentado en su mesa con una cerveza en la mano. «No tengo ganas», me dijo sin mirarme. «Ve tú si quieres». Insistí un poco. Le dije que era una ocasión especial, que nuestro hijo se acababa de casar. Él me miró con fastidio. «Elvira, ya no estamos para esas cosas. Déjame en paz». Me alejé. Me senté en una silla en una esquina y vi cómo otras parejas de nuestra edad bailaban y reían. Sentí una puntada de envidia, pero también de vergüenza. Me pregunté qué había hecho mal para que mi esposo no quisiera ni siquiera bailar una canción conmigo. Me dije a mí misma que él era tímido, que no le gustaba llamar la atención, que yo debía respetarlo. La quinta señal fue, en el 2016. Yo tenía 61 años. Claudia me regaló un celular para mi cumpleaños. Era un smartphone sencillo, pero para mí era toda una novedad. Estaba emocionada aprendiendo a usarlo, mandando mensajitos, viendo fotitos de mis nietos. Una tarde le pedí a Arturo que me enseñara a descargar WhatsApp. Él me miró como si fuera tonta. «¿Para qué quieres eso? Ya estás grande para andar con esas tecnologías». Le expliqué que quería estar en el grupo de la familia para ver las fotos de los nietos. Él resopló, tomó mi celular con poca paciencia y me descargó la aplicación. Pero lo hizo de mala gana, diciéndome cada 2 segundos que prestara atención porque no me lo iba a explicar 2 veces. Me sentí tonta, inútil, vieja. Me dije a mí misma que él tenía razón, que a mi edad estas cosas eran complicadas, que no debía molestarlo con tonterías. La sexta señal fue en el 2018. Teníamos 63 años. Un día me miré al espejo y vi mis canas, mis arrugas, mi cuerpo que ya no era el mismo de antes. Pensé en teñirme el pelo, quizá comprar ropa un poco más moderna, no para verme joven, sino para sentirme mejor conmigo misma. Le comenté a Arturo que iba a ir a la estética a que me tiñeran el cabello. Él levantó la vista del periódico apenas un segundo. «Haz lo que quieras». Total, ya qué importa. Esas palabras. Ya qué importa. Como si yo fuera un mueble viejo que no valía la pena restaurar. No me teñí el pelo. Me quedé con mis canas. Me dije a mí misma que él no lo había dicho con mala intención, que solo era su forma de hablar, que yo era demasiado sensible. La séptima señal fue a principios del 2022, apenas unos meses antes de escuchar esa frase terrible en casa de Claudia. Para mi cumpleaños número 67, los niños me regalaron una blusa muy bonita y me invitaron a comer. Arturo no me regaló nada.
Ni siquiera me felicitó hasta que Claudia le recordó que era mi cumpleaños. «Ah, sí, felicidades», me dijo sin mirarme a los ojos. Esa noche, acostada en la cama, me pregunté cuándo había dejado de importarle, o si alguna vez le había importado de verdad. Pero me lo guardé. Me dije a mí misma que los cumpleaños no eran importantes, que lo material no importaba, que el amor se demostraba de otras formas. ¿Pero de qué formas? Ya no lo sabía. Esas 7 señales fueron como gotas de agua que caen sobre una piedra. Al principio no le hacen nada, pero con el tiempo, con los años, la piedra empieza a desgastarse, a agrietarse, a romperse. Y cuando escuché a Arturo decir que estaba conmigo, por costumbre, entendí que mi piedra ya se había roto. Durante las semanas que siguieron a aquel sábado en casa de Claudia, me dediqué a observar nuestro matrimonio con una frialdad que nunca antes había tenido. Era como si alguien me hubiera quitado una venda de los ojos y ahora pudiera ver la realidad sin filtros, sin justificaciones, sin mentiras. Empecé a llevar una especie de registro mental. ¿Cuántas veces al día Arturo me hablaba? ¿Cuántas veces me preguntaba cómo estaba? ¿Cuántas veces me miraba realmente a los ojos? Las respuestas eran desoladoras. Nos despertábamos cada mañana a las 6:30. Yo me levantaba primero para preparar el café y calentar las tortillas. Él llegaba a la cocina en pants y camiseta, se sentaba sin decir buenos días y encendía la radio con las noticias. Desayunaba lo que yo le servía: frijoles, huevo, café con leche. No me decía si estaba rico o no. Simplemente comía. Después se bañaba, se vestía y se iba al taller. Yo limpiaba la cocina, lavaba los platos, tendía las camas. Luego barría, trapeaba, sacudía, preparaba la comida. Todo en silencio, con la tele prendida de fondo para no sentir el vacío de la casa. A las 2 de la tarde llegaba a comer. Servía su plato, comía frente a la televisión y después se echaba una siesta de media hora. Regresaba al taller hasta las 7. Por las noches cenábamos lo que había sobrado de la comida, o un simple café con pan. Él veía sus programas de televisión. Yo a veces me sentaba a su lado, otras veces me quedaba en la cocina tejiendo o arreglando algo de ropa. Nos íbamos a dormir a las 10. Él se acostaba de su lado de la cama, yo del mío. A veces roncaba, otras veces solo respiraba fuerte. Nunca me daba un beso de buenas noches. Nunca me abrazaba. En toda la semana podíamos intercambiar apenas 10 frases, y ninguna de ellas era significativa. ¿Qué hay de comer? Ya casi está listo. ¿Lavaste mi camisa azul? Sí, está en el closet. Me voy al taller. Está bien. Eso era todo. Eso era nuestro matrimonio. Y yo, tonta de mí, había creído durante 42 años que eso era normal, que así eran las relaciones de viejitos, que el amor maduro era eso: silencio, rutina, coexistencia sin conflicto pero también sin afecto. Una tarde de noviembre, mientras doblaba la ropa limpia en la cama, empecé a llorar. No fue un llanto dramático, con sollozos y gemidos. Fue un llanto silencioso, de lágrimas que rodaban por mis mejillas mientras mis manos seguían doblando camisetas y pantalones de forma automática. Lloré por todos los años que pasé creyendo que no merecía más. Lloré por la mujer joven que fui, que tenía sueños pequeñitos de estudiar algo, de tener amigos, de viajar aunque fuera a Veracruz. Lloré por todas las veces que me tragué mi tristeza para no causar problemas. Lloré por mi mamá, que me enseñó a ser fuerte pero que confundió fortaleza con resignación. Y lloré por mí misma, por esa Elvira de 68 años que recién se estaba dando cuenta de que había vivido su vida al servicio de un hombre que ni siquiera la veía. Esa noche, después de cenar, Arturo se quedó dormido en el sillón con la boca abierta. La televisión seguía prendida, transmitiendo un programa de noticias que a nadie le importaba. Yo lo observé desde el quicio de la puerta de la cocina. Era un hombre viejo, panzón, calvo,
con canas en las cejas y arrugas profundas en la cara. Ya no quedaba nada del mecánico joven con el que me casé hace décadas. Pero no era su físico lo que me molestaba. Yo también era una mujer vieja, con mi cuerpo cansado y mis manos arrugadas. Lo que me dolía era darme cuenta de que quizá nunca me había amado. O si lo hizo alguna vez, ese amor había sido tan pequeño, tan frágil, que se evaporó en los primeros años de matrimonio. Y yo me había quedado ahí, esperando migajas de afecto como un perro fiel. Me fui a la recámara y me senté en la cama. Abrí el cajón de mi buró, donde guardaba papeles importantes. Saqué nuestro acta de matrimonio. La leí completa, desde la fecha hasta las firmas. Mayo de 1980, 42 años atrás. ¿Cuánto tiempo más iba a seguir así? ¿5 años? ¿10? ¿Hasta que uno de los dos muriera? Por primera vez en mi vida me permití pensar lo impensable. ¿Y si me separaba? La idea me asustó tanto que cerré el acta rápidamente y la metí de vuelta al cajón. Separarme. A mi edad, con 68 años. ¿Quién hace eso? Pero la semilla estaba plantada, y con el paso de los días, esa semilla empezó a crecer. Diciembre llegó con su frío característico de Puebla. Las calles se llenaron de adornos navideños y las tiendas comenzaron a sonar villancicos por todos lados. Claudia nos invitó a ayudarle a poner el árbol de Navidad. Los gemelos anunciaron que vendrían de Querétaro para las fiestas. Roberto llamó para preguntar si haríamos la cena de Nochebuena en nuestra casa como siempre. Y yo, en medio de todo ese bullicio festivo, me sentía vacía. Una mañana, mientras tomaba café sola en la cocina, tomé una decisión. Necesitaba hablar con alguien. No podía guardarme todo esto por más tiempo o iba a explotar. Llamé a mi hermana Graciela. Ella es 2 años menor que yo, 66 años. Vive en Cholula con su esposo Manuel. Siempre hemos sido cercanas, aunque no nos veamos tan seguido como antes. Le pregunté si podía visitarla esa tarde. Ella me dijo que por supuesto, que la acompañara a tomar el café. Le avisé a Arturo que iría a casa de mi hermana. Él apenas levantó la vista. «Está bien, yo me hago algo de comer». Tomé el camión a Cholula. El viaje me dio tiempo para pensar en qué le iba a decir a Graciela. ¿Cómo se le dice a alguien que tu matrimonio es una mentira? ¿Cómo se explica que te sientes sola, aún estando acompañada? Llegué a su casa a eso de las 4 de la tarde. Ella me recibió con un abrazo fuerte, de esos que solo las hermanas saben dar. Me preparó café de olla y sacó unas galletas de canela que había horneado esa mañana. Nos sentamos en su sala, ella en su sillón favorito y yo en el sofá. Por un rato hablamos de cosas triviales, de los nietos, del clima, de los precios en el mercado. Pero Graciela me conoce demasiado bien. «Bueno, Elvira», me dijo de pronto, «dime qué te pasa. No viniste hasta acá solo para hablar del precio del jitomate». Y ahí, frente a mi hermana, se me rompió todo. Le conté todo. Le hablé de aquella tarde en casa de Claudia, de lo que escuché decir a Arturo. Le conté de las señales que había ignorado durante años. Le hablé de la soledad que sentía, del vacío de mi matrimonio, de lo invisible que me sentía. Lloré mucho. Graciela me abrazó y me dejó llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Cuando por fin me calmé, ella suspiró hondo y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Elvira, ¿sabes qué es lo más triste de esto? Que yo lo vi venir desde hace años. Todas lo vimos. Mamá, nuestras hermanas, yo. Pero nunca te dijimos nada porque pensábamos que tú estabas bien, que tú habías elegido ese matrimonio así». Me quedé helada. ¿Lo sabían? No lo sabíamos con palabras, pero lo veíamos. Veíamos cómo te trataba. Veíamos cómo tú te borrabas para que él estuviera cómodo. Veíamos cómo te justificabas diciendo que así eran los matrimonios. Pero nunca te atreviste a quejarte. Entonces pensamos que estabas conforme. Sentí una mezcla de coraje y vergüenza.
¿Por qué nunca me dijeron nada? Porque no era nuestro lugar. Porque nadie quiere meter las manos al fuego en un matrimonio ajeno. Y porque... Bueno, porque nuestra generación aprendió que las mujeres debíamos aguantar. Mamá aguantó a papá toda su vida. Yo he aguantado a Manuel muchas cosas. Todas aguantamos. Es lo que nos enseñaron. Nos quedamos en silencio un rato largo. El reloj de pared marcaba las 6 de la tarde. Afuera ya estaba oscureciendo. Graciela me tomó la mano. Pero tú no tienes por qué seguir aguantando, Elvira. Ya no eres una chamaca sin opciones. Tus hijos ya son grandes. No dependes económicamente de él al 100%. Si tú quieres, puedes irte. ¿Irme? La palabra me sonó lejana, imposible. ¿A dónde? ¿A hacer qué? A donde sea, a ser feliz, a vivir en paz, a encontrar qué es lo que tú quieres para ti misma y no lo que todos esperan de ti. Tengo 68 años, Graciela. ¿Quién se separa a esta edad? ¿Y quién dice que no se puede? ¿Quién escribió esa regla? Elvira, tú puedes vivir otros 20 años, fácil. ¿Los vas a pasar así, sintiéndote invisible y triste? ¿O te vas a atrever a buscar algo mejor? Sus palabras se me clavaron en el pecho. Tenía razón. Todo lo que me decía era verdad. Pero el miedo era más grande que la razón. No sé si pueda, le dije con la voz quebrada. Claro que puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Pero primero tienes que decidir si esto es lo que quieres, porque nadie más lo puede decidir por ti. Me quedé en su casa hasta las 8 de la noche. Cuando regresé a Puebla, Arturo ya estaba dormido. Me acosté en la cama, del lado que había ocupado durante 42 años, y miré el techo en la oscuridad. ¿Podía hacerlo? ¿Podía realmente separarme? La sola idea me aterraba. Pero seguir así, viviendo como un fantasma en mi propia vida, me aterraba más. Pasó la Navidad. Hubo cena de Nochebuena en nuestra casa, con todos los hijos y nietos. Cocinamos pavo, romeritos, ponche. Los niños abrieron regalos. Cantamos villancicos. Arturo y yo actuamos como la pareja de siempre. Él sentado en su silla, yo sirviendo la comida. Nadie notó nada diferente. Pero por dentro, yo estaba cambiando. Empecé a por hacer cosas pequeñas para mí misma. Cosas que parecen tontas, pero que para mí eran enormes. Compré un cuaderno y empecé a escribir en él todas las noches, mis pensamientos, mis miedos, mis sueños. Me inscribí en un grupo de caminata para señoras de la tercera edad que se reunía en el parque los martes y jueves por la mañana. Empecé a ver videos en YouTube de mujeres que habían rehecho sus vidas después de los 60. Y empecé a ahorrar. Arturo me daba un gasto semanal de 700 pesos. Con eso yo hacía la comida y compraba lo necesario para la casa. Pero me di cuenta de que podía recortar aquí y allá, comprar lo que estaba en oferta, buscar marcas más baratas, cocinar con menos carne y más legumbres. Cada semana lograba ahorrar 100, a veces 150 pesos. Los guardaba en una lata de galletas que escondí en el fondo de mi closet, debajo de una cobija vieja. Arturo nunca revisaba mi closet. No tenía por qué sospechar nada. No sabía exactamente para qué estaba ahorrando. Solo sabía que quería tener algo de dinero propio, por si acaso. En febrero del 2023, mi sobrina Karen, la hija de mi hermano Javier, me buscó para platicar. Ella tiene 35 años y es abogada. Trabaja en un despacho pequeño aquí en Puebla. Nos vimos en una cafetería del centro. Karen es una muchacha lista, moderna, con estudios. Me trató con mucho respeto, pero también con franqueza. Tía, mi mamá me contó lo que está pasando. Y quiero que sepas que si decides separarte de mi tío Arturo, yo te puedo ayudar con el proceso legal. Me sorprendió que lo dijera tan directamente. Ni siquiera sé si voy a hacer algo, Karen. Lo sé, pero quiero que sepas que tienes opciones. Llevas casada más de 40 años. Hay bienes mancomunados.
Tienes derecho a la mitad de todo. La casa, los ahorros si los hay, la pensión cuando él se jubile. Todo eso es tuyo por ley. Yo no quiero quitarle nada, le dije rápidamente. Solo quiero, no sé, paz, tranquilidad. Y lo mereces, pero no tienes por qué irte con las manos vacías. Tía, tú trabajaste toda tu vida en esa casa, criaste 4 hijos, mantuviste un hogar. Eso también es trabajo, aunque no te hayan pagado por ello. La ley reconoce eso. Karen me explicó muchas cosas que yo no sabía. Me habló de pensión alimenticia, de división de bienes, de derechos. Me dijo que podía iniciar un divorcio sin necesidad de demostrar nada terrible, solo alegando diferencias irreconciliables. También me advirtió que el proceso podía ser largo y doloroso, que Arturo probablemente se iba a enojar mucho, que mis hijos podían tomar partido, que la gente iba a hablar. Pero al final del día, tía, esto es tu vida, y solo tú puedes decidir cómo quieres vivirla. Salí de esa cafetería con la cabeza llena de información y el corazón lleno de dudas. Karen me había dado su tarjeta y me había dicho que la llamara cuando estuviera lista, si es que algún día lo estaba. Seguí ahorrando, seguí escribiendo en mi cuaderno, seguí yendo a caminar con las señoras del parque. Una de ellas, Beatriz, también estaba separada. Tenía 70 años y vivía sola en un departamento pequeño. Me contó que se había divorciado a los 65, después de 40 años de matrimonio. ¿Te arrepientes?, le pregunté un día mientras descansábamos en una banca. Ni un solo día, me dijo con una sonrisa. Ojalá lo hubiera hecho antes. Estos últimos 5 años han sido los más felices de mi vida, Elvira, porque por fin soy dueña de mi tiempo, de mis decisiones, de mi espacio. Ya no tengo que andarle pidiendo permiso a nadie para nada. ¿Pero no te sientes sola? A veces, pero prefiero estar sola que mal acompañada. Y además no estoy tan sola. Tengo a mis hijos, mis nietos, mis amigas. Tengo mis plantas, mis libros, mis programas de tele favoritos. Tengo mi paz. Y eso no tiene precio. Sus palabras me resonaron profundo. Porque yo también estaba sola. Pero estaba sola con compañía, que es peor. Marzo llegó con sus primeros calores. Una mañana me levanté y me di cuenta de que en mi lata de galletas ya había ahorrado casi 6.000 pesos. No era mucho, pero era algo. Era mío. Esa misma mañana, después de que Arturo se fue al taller, me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo. Hice una lista de todo lo que necesitaría si decidía irme. Ropa, documentos, algunos muebles básicos, dinero para la renta de algún lugar. También hice una lista de mis miedos. Quedarme sin dinero, que mis hijos se enojaran conmigo, que la gente hablara, que Arturo se pusiera violento, que me arrepintiera. Y finalmente hice una lista de lo que ganaría. Paz, libertad, dignidad, la posibilidad de ser feliz. Miré las 3 listas durante mucho tiempo. Pesé cada una. Y entonces tomé mi celular y le mandé un mensaje a Karen. Estoy lista. ¿Cuándo podemos vernos? Una semana después estaba sentada en el despacho de Karen, firmando papeles. Ella había preparado una solicitud de divorcio por mutuo consentimiento, aunque yo sabía que Arturo probablemente no iba a consentir nada. Primero intentamos por las buenas, me explicó Karen. Le mandamos una carta donde le proponemos el divorcio de común acuerdo, dividir los bienes en partes iguales, y cada quien por su lado. Si él acepta, todo será más rápido. Si no acepta, entonces iniciamos el proceso contencioso. ¿Cuánto tiempo puede tardar?, pregunté. Depende. Si él coopera, unos 6 meses. Si se pone difícil, puede ser más de 1 año. 1 año. O más. Era mucho tiempo. Pero 42 años era más. Le firmé a Karen todo lo necesario. Ella me dijo que en unos días le llegaría una notificación a Arturo. Mientras tanto, yo tenía que prepararme. Tenía que buscar dónde irme a vivir.
Graciela me ofreció quedarme en su casa en Cholula, pero yo no quería abusar de su hospitalidad. Además, quería estar cerca de mis hijos. Quería seguir en Puebla, mi ciudad. Empecé a buscar cuartos en renta que fueran económicos. Encontré uno en la colonia Humboldt, cerca del centro. Era un cuarto pequeño en una casa de una señora que rentaba espacios. Tenía baño propio y una cocineta. El alquiler era de 2.500 pesos al mes, servicios incluidos. Lo fui a ver. Era chiquito, con las paredes pintadas de un color verde pálido que ya estaba descarapelado. Tenía una ventana pequeña que daba a un patio. El piso era de loseta fría. Había una cama individual, un ropero viejo, una mesita y 2 sillas. No era gran cosa, pero era suficiente. Y lo más importante, iba a ser mío. Le di a la señora 2 meses de anticipo. Me dijo que podía mudarme cuando quisiera. Ahora solo faltaba decírselo a Arturo. El día que llegó la notificación fue un viernes de abril. Era media tarde cuando tocaron a la puerta. Arturo estaba en el taller. Yo estaba sola en casa doblando ropa. Abrí y era un mensajero con un sobre. Me pidió que firmara de recibido. Yo sabía lo que era, pero lo firmé con manos temblorosas. El sobre decía: notificación judicial. Iba dirigido a Arturo Morales. Dejé el sobre en la mesa de la cocina, justo donde Arturo iba a verlo cuando llegara. Me senté en la sala a esperar. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Arturo llegó a las 7:30. Entró como siempre, cansado, con olor a grasa de motor. Dejó sus llaves en la mesita de la entrada y fue directo a la cocina a lavarse las manos. Fue cuando vio el sobre. «¿Qué es esto?», me gritó desde la cocina. «¡Ábrelo!», le dije con la voz más firme que pude. Escuché cómo rompía el sobre. Hubo un silencio largo. Después escuché sus pasos pesados viniendo hacia la sala. Entró con el papel en la mano y la cara roja de coraje. «¿Qué significa esto, Elvira?». «Significa que quiero el divorcio», le dije mirándolo a los ojos. Se quedó parado frente a mí, sin palabras. Creo que nunca en 42 años me había visto desafiarlo así. «¿Estás loca? ¿Divorcio? ¿A tu edad?». «Tengo 68 años, Arturo. No estoy muerta». «¿Y se puede saber por qué rayos quieres divorciarte?». Me paré también. Nos quedamos frente a frente, él con sus metros de altura y su voz fuerte, yo con mis manos temblorosas, pero mi decisión firme. «Porque escuché lo que le dijiste a Fernando». Se quedó callado. Vi cómo su cerebro procesaba, tratando de recordar. «Escuché cuando le dijiste que estabas conmigo por costumbre, que el amor fue hace años, que para ti esto solo es estar». Su cara cambió. Primero sorpresa, después algo que pareció vergüenza, y finalmente, enojo. «Estás exagerando. Estaba hablando con Fernando. Era una plática entre hombres. No lo dije en serio». «Claro que lo dijiste en serio. ¿Y sabes qué, Arturo? Tienes razón. Esto solo es costumbre. Pero yo ya no quiero vivir así. No quiero pasar el resto de mi vida siendo invisible para ti». «No seas ridícula. No eres invisible. Te doy tu gasto. Tienes tu casa, tus hijos. ¿Qué más quieres?». Y ahí estaba. Esa pregunta que resumía todo nuestro matrimonio. «¿Qué más quieres?». Como si la comida y el techo fueran suficientes. Como si yo fuera una mascota que solo necesita lo básico para sobrevivir. «Quiero que me veas», le dije con lágrimas en los ojos. «Quiero que me preguntes cómo estoy. Quiero que te importe si estoy triste o feliz. Quiero que me abraces de vez en cuando. Quiero sentir que mi vida importa. Pero tú no puedes darme eso. Nunca pudiste, y yo ya me cansé de esperar. Elvira, si esto es porque estás en tu menopausia o algo así. No me hagas menos, Arturo. Esto no es por hormonas. Esto es porque, después de 42 años, me di cuenta de que merezco más.
Se quedó viéndome con una mezcla de confusión y rabia. Creo que nunca me había visto así. Nunca me había enfrentado. «No voy a firmar ningún divorcio», dijo finalmente. «No tienes que hacerlo. El proceso sigue aunque tú no quieras. Eres una malagradecida, después de todo lo que hice por ti». «¿Qué hiciste por mí, Arturo? Dame un ejemplo». «Uno solo». No me respondió. Se fue a la recámara dando un portazo. Yo me quedé en la sala, temblando. Lo había hecho. Le había dicho todo. Ya no había vuelta atrás. Los siguientes días fueron un infierno. Arturo no me hablaba. Cuando estaba en la casa se la pasaba encerrado en la recámara o pegado a la televisión. Yo dormía en el sofá de la sala. A la semana Claudia me llamó. Estaba llorando. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué quieres divorciarte de papá?» Le expliqué con mucha calma todo. Le conté lo que había escuchado ese día en su casa. Le hablé de cómo me sentía. Le dije que esto no era un berrinche, sino una decisión meditada. Ella no lo entendió. «Pero mamá, llevan toda una vida juntos. Ya están grandes. ¿Para qué separarse ahora?» «Precisamente porque ya estamos grandes, mija. No me queda tanto tiempo y quiero vivirlo en paz». «¿Y papá? ¿Él qué van a hacer solo? Él es un adulto, Claudia. Puede aprender a cuidarse. O puede buscar a alguien más. Ya no es mi responsabilidad. Pero, ¿qué va a decir la gente?» Y ahí estaba otra vez. La gente. Siempre la maldita gente. Que digan lo que quieran. Yo ya viví 42 años preocupándome por lo que pensaran los demás. Ya me cansé. Claudia siguió llorando y tratando de convencerme de que reconsiderara. Los gemelos llamaron también, confundidos. Roberto fue el único que me dijo: «Mamá, si tú no eres feliz, haz lo que tengas que hacer. Cuentas con mi apoyo». Bendito Roberto, mi bebé. A finales de abril, con la ayuda de Graciela y Roberto, empaqué mis cosas en silencio. Ropa, documentos, algunas fotos, mis pocas joyas. Todo cupo en 3 maletas y 2 cajas. 42 años reducidos a eso. Arturo no estaba cuando me fui. Se había ido al taller como siempre. Dejé una nota en la mesa de la cocina. «Me fui. Ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo del proceso legal. Cuídate. Elvira». Roberto vino con su camioneta. Cargamos mis cosas. Me despedí mentalmente de esa casa donde pasé la mayor parte de mi vida. No sentí nostalgia. Solo sentí alivio. Los primeros meses en mi cuartito fueron raros. Me sentía perdida. No sabía qué hacer con tanto silencio, con tanta libertad. Durante décadas mi vida había girado en torno a Arturo, sus horarios, sus comidas, sus necesidades. Ahora no tenía que preguntarle a nadie qué hacer. Podía levantarme a la hora que quisiera. Podía comer lo que se me antojara. Podía ver la tele hasta tarde sin que nadie me dijera que lo apagara. Podía salir sin avisar. Podía hacer lo que me diera la gana. Y eso me daba miedo y emoción a partes iguales. Empecé a armar mi nueva rutina. Me levantaba temprano y salía a caminar. Después desayunaba algo ligero. A veces, solo un café con pan. Luego limpiaba mi cuartito, que no me llevaba mucho tiempo porque era pequeño. Las mañanas las dedicaba a leer o a ver videos en YouTube. A mediodía preparaba mi comida. Cosas sencillas, solo para mí. No tenía que cocinar grandes cantidades, ni preocuparme por si le gustaba o no a nadie. Comía viendo las noticias o alguna telenovela. Por las tardes iba al parque o visitaba a Graciela. A veces me juntaba con las señoras del grupo de caminata. Empecé a hacer amigas nuevas. Beatriz, Lourdes, Socorro. Mujeres de mi edad que habían vivido vidas difíciles, pero que ahora disfrutaban de su libertad. Las noches eran para mí. Escribía en mi cuaderno, pensaba, planeaba. A veces lloraba, no voy a mentir. Había noches en las que me sentía sola y asustada. Me preguntaba si había hecho bien. Me preguntaba si Arturo estaría bien. Me preguntaba si mis hijos algún día me perdonarían por abandonar a su padre.
Pero después recordaba cómo me sentía en esa casa, invisible, inútil, triste, y sabía que había tomado la decisión correcta. El proceso legal seguía su curso. Arturo se negó a aceptar el divorcio de mutuo acuerdo, así que Karen inició el proceso contencioso. Eso significaba ir a audiencias, presentar pruebas, esperar. Arturo contrató a un abogado y empezó a pelear por todo. Decía que la casa era solo de él, que yo no tenía derecho a nada porque nunca había trabajado. Pero Karen era muy buena. Presentó pruebas de que yo había sido ama de casa durante más de 4 décadas, que eso constituía trabajo no remunerado, que por ley me correspondía el 50% de los bienes. Las audiencias eran agotadoras. Ver a Arturo sentado del otro lado de la sala, con cara de odio, me dolía. Pero no me arrepentía. En julio del 2023, el juez dictó sentencia. El divorcio fue concedido. La casa quedó a nombre de los dos, pero como Arturo seguía viviendo ahí, él tenía que pagarme una pensión mensual equivalente a la renta de mi parte de la propiedad. También me correspondía una parte de su pensión del IMSS cuando se jubilara. No era mucho dinero, pero era algo. Era suficiente para vivir con dignidad. Salí del juzgado ese día con mi acta de divorcio en la mano. Tenía 69 años. Era oficialmente una mujer divorciada, y me sentía libre. Pero aquí no termina la historia, porque separarme de Arturo fue solo el principio. Ahora tenía que aprender a vivir para mí misma. Y eso, amigos, fue un proceso mucho más largo y complejo de lo que imaginé. Les cuento que al principio me sentí perdida. Toda mi vida había sido definida por mi relación con otras personas. Hija de, esposa de, madre de. Pero ¿quién era yo, Elvira, sin esas etiquetas? No tenía idea. Empecé a tomar talleres en un centro comunitario cerca de mi casa. Me inscribí en uno de bordado. Algo que siempre me había gustado, pero que nunca había tenido tiempo de hacer, en serio. El bordado se convirtió en mi terapia. Me gustaba perderme en las puntadas, en los colores, en crear algo bonito con mis propias manos. También tomé un taller de lectura. La maestra nos enseñaba a leer libros de forma crítica, a analizarlos, a discutirlos en grupo. Yo, que apenas había terminado la secundaria, estaba leyendo y hablando de literatura. Me sentía inteligente, me sentía capaz. En septiembre empecé a vender mis bordados. No era nada del otro mundo, solo servilletas, manteles pequeños, fundas de cojín. Los vendía por encargo o a veces los llevaba al tianguis de los domingos. No ganaba mucho, pero era dinero que yo generaba con mi trabajo. Era mío, y eso me hacía sentir orgullosa. Por las mañanas, después de mi caminata, me sentaba en una banquita del parque con mi costurero y me ponía a bordar. La gente pasaba. Algunos se detenían a ver qué estaba haciendo. Algunos me preguntaban si vendía mis trabajos. Así conocí a más personas. Dejé de ser la señora Morales para convertirme en Elvira, la que borda bonito. Una tarde, mientras bordaba en el parque, se acercó un señor. Se llamaba Ernesto. Tenía 72 años y era viudo desde hacía 3. También iba al parque todas las mañanas a caminar y nos habíamos visto de lejos varias veces. Platicamos. Me contó de su esposa, de cómo la extrañaba, de sus hijos que vivían en otros estados. Yo le conté un poco de mi historia, sin mucho detalle. Fue una plática agradable, sin presiones. Desde ese día, Ernesto empezó a sentarse conmigo en las mañanas. Platicábamos de todo y de nada, de la vida, del clima, de los nietos. A veces solo estábamos en silencio, cada quien en lo suyo, pero acompañados. No era romance, era compañía. Y para mí, en ese momento de mi vida, era exactamente lo que necesitaba. Los meses pasaron. Claudia poco a poco empezó a entender mi decisión. Me visitaba en mi cuartito, me llevaba comida, me contaba de los nietos. Los gemelos también empezaron a llamarme más seguido. Roberto nunca dejó de apoyarme,
En diciembre hicimos la primera Navidad separados. Claudia organizó una cena en su casa. Arturo fue una noche y yo fui otra. No queríamos encontrarnos todavía. Los nietos no entendían muy bien por qué los abuelos ya no estaban juntos, pero se adaptaron rápido como lo hacen los niños. Pasé la Nochebuena en mi cuartito, sola. Cenamos enchiladas y ponché. Vi una película navideña en la tele. A las 12 de la noche me felicité a mí misma. ¡Feliz Navidad, Elvira! ¡Lo lograste! Y por primera vez en muchos años, esa Navidad no me sentí vacía. Me sentí en paz. Ahora, mientras les cuento esto, han pasado casi 2 años desde que me separé. Tengo 70 años recién cumplidos. Sigo viviendo en mi cuartito, que ya no se siente tan pequeño porque lo he decorado a mi gusto. Tengo mis plantas en la ventana, mis bordados en las paredes, mi rutina que nadie me impone. Sigo vendiendo mis trabajos. No gano mucho, pero combinado con la pensión que me da Arturo y un apoyo que me da Roberto, vivo tranquila. No me sobra, pero tampoco me falta. Sigo viendo a Ernesto en el parque. Nos hemos vuelto buenos amigos. Él conoce toda mi historia y yo la suya. A veces vamos a tomar un café, a veces nos vemos en el parque, a veces pasamos semanas sin vernos, porque cada quien tiene su vida. Y está bien así. No necesito que alguien me complete. Ya estoy completa por mí misma. Arturo. Bueno, Arturo sigue en la casa. Me cuenta Claudia que está más viejo, más callado, más solo. A veces me siento mal por él, no voy a mentir, pero no me arrepiento de haberme ido. Él tuvo 42 años para tratarme diferente. Eligió no hacerlo. Y yo elegí no seguir esperando. Mis hijos y yo estamos bien. Al principio fue difícil, sobre todo con Claudia y los gemelos, pero con el tiempo entendieron que su mamá también tenía derecho a ser feliz. Roberto siempre fue mi mayor apoyo. Ese muchacho tiene un corazón de oro. Y yo estoy aprendiendo a vivir. A los 70 años estoy descubriendo quién soy. Estoy descubriendo qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace feliz. Estoy aprendiendo que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. No les voy a mentir y decirles que todo es perfecto. Hay días difíciles. Hay días en los que me siento sola. Hay días en los que me pregunto cómo hubiera sido mi vida si me hubiera ido antes, o si me hubiera quedado. Pero la mayoría de los días, me siento bien, me siento libre, me siento viva. Y eso, mis queridos amigos, no tiene precio. ¿Saben? Hay algo que quiero preguntarles. Si han llegado hasta aquí en la historia, si se sintieron identificados, o si simplemente les interesó lo que les conté, déjenme un comentario. Díganme qué piensan. ¿Hice bien? ¿Hice mal? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Me encanta leer sus opiniones porque me ayudan a sentir que no estoy sola en esto. Y si aún no le han dado like a este video, se los agradecería muchísimo. Ya sé que es solo un botón. Pero de verdad que ayuda a que este canal siga creciendo y a que más historias como la mía lleguen a más personas que quizá las necesiten escuchar. También, si vienen de otro país o de otra ciudad, cuéntenme de dónde nos están viendo. Me emociona saber que estas historias cruzan fronteras y llegan a tantos lugares diferentes. Cada comentario me alegra el día, de verdad. Quiero terminar diciéndoles algo importante. Si ustedes, hombres o mujeres, están viviendo una situación parecida a la mía, donde se sienten invisibles en su propia relación, donde sienten que solo son costumbre para alguien más, por favor escúchenme bien. Nunca es tarde para elegirse a uno mismo. No importa si tienes 50, 60, 70 años o más. No importa si llevas 10, 20, 40 años en esa relación. Si no eres feliz, si vives con el corazón vacío, si sientes que has dejado de existir, tienes derecho a buscar algo mejor. Sé que da miedo. Créanme, lo sé. Da miedo dejar lo conocido,
aunque lo conocido sea malo. Da miedo empezar de nuevo. Da miedo lo que diga la gente, lo que piensen tus hijos, lo que opine tu familia. Pero, ¿saben qué da más miedo? Llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca viviste, que nunca fuiste feliz, que pasaste tus últimos años siendo invisible para alguien que prometió amarte. No se merecen eso. Nadie se merece eso. Y si están pasando por esto, busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. Busquen un abogado si es necesario. Hagan un plan. Ahorren aunque sea poquito. Prepárense. Y cuando estén listos, den el paso. No va a ser fácil, pero va a valer la pena. Porque el amor propio no es un lujo, es una necesidad. Y nunca es tarde para priorizarte a ti mismo. Yo lo hice a los 68 años. Y si yo pude, ustedes también pueden. Hay una frase que leí hace poco en un libro que me prestó Beatriz, mi amiga del parque. Decía algo así: la vida no se mide por los años que vivimos, sino por los momentos que nos hacen sentir vivos. Durante 42 años, yo sobreviví. Respiraba, comía, dormía, trabajaba, pero no vivía. No me sentía viva. Era un cuerpo sin alma, un fantasma en mi propia vida. Estos últimos 2 años he vivido más de lo que viví en las 4 décadas anteriores, porque ahora cada día es mío, cada decisión es mía, cada momento es mío. Soy dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mi paz. Y eso es lo más valioso que he tenido en toda mi vida. Si pudiera regresar el tiempo, ¿me hubiera gustado darme cuenta de todo esto antes? Por supuesto. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente y construir mi futuro. Y mi futuro, amigos, es mío. Solo mío. No sé qué más les pueda decir. Esta fue mi historia. La historia de cómo una mujer de 68 años escuchó 4 palabras que le cambiaron la vida. Estoy contigo por costumbre. Esas palabras me rompieron el corazón, pero también me abrieron los ojos. Me obligaron a ver la realidad que había estado negando durante décadas. Me forzaron a cuestionarme todo. Y finalmente, me dieron el valor para cambiar. No fue fácil, no fue rápido, no fue bonito, pero fue necesario. Y ahora, 2 años después, puedo decir con toda honestidad, soy feliz. No perfectamente feliz, porque la vida perfecta no existe, pero soy más feliz de lo que fui en mucho tiempo. Tengo mi cuartito, tengo mis bordados, tengo mis amigas, tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo mi rutina, mi paz, mi libertad, tengo mi dignidad de vuelta, y tengo algo que no tuve durante 42 años. Me tengo a mí misma. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Si este video les gustó, si les sirvió de algo, si les hizo reflexionar o simplemente les entretuvo, les pido de todo corazón que le den like, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que compartan esta historia con alguien que crean que la necesita escuchar. Y por favor déjenme sus comentarios. Cuéntenme qué piensan, qué sintieron, qué les pareció. Sus palabras me dan fuerza para seguir compartiendo estas historias. Les mando un abrazo grande desde Puebla, México. Cuídense mucho, quiéranse mucho. Y recuerden, nunca es tarde para elegirse a uno mismo. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Que Dios los bendiga.